pasando un poco a lo que nos tiene aquí en esta ocasión. Bueno, la idea es presentar un balance que nos permite tener tanto un guión de indicadores para entender el comportamiento del proceso electoral, como algunos elementos un poco más cualitativos para analizar cuál será el escenario de cara a 2018. En primera instancia me gustaría hacer una breve acotación metodológica. Vamos a revisar los 4 estados de elecciones. Recordarán que en el caso de Coahuila y Nayarit hubo procesos electorales a nivel local, no únicamente en el ámbito de la gobernatura, sino también tuvimos relevos en el Congreso local y en los municipios. Por su parte, el Estado de México tuvo una elección únicamente a nivel de gobernatura, y en lo que corresponde al Estado de Veracruz, vimos una elección a nivel únicamente municipal. Entonces, bueno, haciendo ese balance, las acotaciones que podríamos hacer es en primera instancia que el balance, perdón por ser reiterativo, muestra una democracia que todavía adolece su juventud, llamémosle así, una democracia adolescente que desgraciadamente pone hoy en día, al menos en el ámbito de lo que son los grandes analistas políticos, la pregunta de si el sistema de partidos se está agotando incluso antes que la democracia, que el modelo democrático en México. Desgraciadamente, los 3 grandes indicadores que podría decir yo de entrada es que la participación es muy variada. Sí, la gente salió de alguna forma a votar en algunas entidades. Podemos ver incluso en Coahuila una participación casi del 66%. Sin embargo, también valdría la pena acotar que la participación electoral sigue siendo uno de los grandes deméritos. Y poner el ejemplo del Estado de México, sí, la participación también es más alta de lo acostumbrado, fue de casi el 53%, pero en las elecciones a gobernador, el comportamiento de la participación, si bien es cierto es alto, nunca se compara con procesos como la presidencia de la República, que llega a tener incluso hasta el 70%. ¿Qué nos dice eso? Bueno, la gente no le ve gran importancia a los procesos locales. Los partidos tienen votos locales también que buscan defender. El interés, digamos, de la ciudadanía está pensado más en la lógica presidencialista, ¿no? La gente sale a votar cuando hay una elección presidencial, cuando hay una elección local, la gente duda, y lo digo tal cual, hay factores que pueden ser mínimos y tienen gran afectación. Si ese día llueve, la gente no vota. Si ese día los medios tienen una percepción de que la violencia va en aumento, la gente no sale a votar. Si ese día juega la selección nacional, la gente no sale a votar. Si ese día termina la telenovela estelar en Televisa, ese día la gente no sale a votar. Pues todavía la cultura política es limitada, la gente todavía no cree en la democracia, los partidos han agotado de alguna forma o han abusado del marketing político, han abusado de las prebendas, han abusado de las concesiones, no han logrado construir un precepto de credibilidad y desgraciadamente lo peor que en el caso Intel que nos parece que se avisora es que ninguna plataforma política construye un proyecto de nación. ¿Qué significa esto? Ninguno de los partidos logra construir una plataforma política que construya una visión de futuro. ¿Qué pasa? Por el contrario, si lo vemos en el Estado de México, creo que el indicador es evidente. Lo que vemos son apagafuegos, literalmente, políticos que sobre la coyuntura están viendo cuál es el tema más relevante, el de 8 columnas, y sobre esas 8 columnas se posicionan. Entonces lo que quieren todos los días es una carpeta de noticias para ver qué está pasando, sobre esa carpeta se posicionan, utilizan posturas la mayoría de las veces convenientes a sus intereses partidistas, se desdibuja el precepto ideológico, si es que todavía puede decirse que exista, y lo que hacen es hacer una suerte de geometría electoral de cuántos votos a cambio de cuántas propuestas, ¿no? Este mensaje de populismos y estos discursos que buscan enraizarse sobre la idea de que hay candidatos que quieren regalar todo y otros que tienen una conciencia mucho mayor es falsa. Todos los candidatos utilizaron propuestas de orden populista, todos quisieron regalar prebendas, camisetas, tortilleros, despensas, etc, etc, etc. Y eso nos lleva a una conclusión muy simple: la política mexicana no está a la altura de la ciudadanía tampoco está a la altura de los tiempos que exigen tomar definiciones, que exigen un estatus, una condición de mayor conciencia, y desgraciadamente la partidocracia en este momento se está agotando como tal. Me parece que en 2018 será la última gran elección, y digo gran entre comillas porque se juega mucho en ella, lo saben ustedes mejor que yo, pero fincada en el modelo tradicional de hacer política. Entonces me parece que el modelo de partidos, y aquí habrá que entenderlo de dos formas: o la ciudadanía enraizada en una molestia ya digamos concentrada exige un cambio, o los partidos entienden que el modelo se les agota y si quieren preservar sus espacios de poder, sus intereses, sus prebendas, tendrán que empezar ya a construir un nuevo modelo político y un nuevo sistema. Entonces, bueno, a grandes rasgos vamos a ver eso acá adelante.
La idea es ir presentando, insisto, los estados y los resultados parciales. Algunos, también vale la pena acotar, no están terminados, esto es, también hay que decirlo, otro de los problemas de nuestra adolescencia electoral tiene que ver con que el propio sistema todavía no es capaz de reflejar los intereses en pugna. Todavía tenemos PREPs en algunos estados, todavía no se acaban los cómputos distritales literalmente en algunos municipios, y por ejemplo el caso de Coahuila es emblemático, ¿no? El Instituto Electoral no tuvo la claridad para fincar su autoridad, los datos salieron mal, los resultados están mal contados, el modelo de alianzas permitía 18 cruces distintos, la gente no sabía por quién votar, vaya, un verdadero caos, literalmente fue caótico. Entonces eso nos explica que hoy estamos a 20, 21 y todavía los cómputos distritales no terminan al 100%. Las páginas se cayeron, los resultados terminaron de fluir y literalmente si usted abre la página del instituto, por ejemplo el OPLE veracruzano, lo que le va a decir es, bueno, pues estamos contando votos, no se descargan las bases de datos. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Todavía, tal vez lo más triste es que la democracia no solo adolece en el ámbito partidista y ciudadano, sino en el ámbito institucional, lo que puede ser incluso mucho más peligroso, ¿no? Pero bueno, pasemos si gustan a la presentación. Aquí nada más había que plantearlo rápido. La jornada del 4 de julio, alianzas encabezadas por el PRI lograron la victoria en Coahuila y el Estado de México, con márgenes de victoria menores a 3 puntos porcentuales. El mensaje es clarísimo. La victoria de la revolución institucional obedece a fuerza estructura, o sea, literalmente lo que permite que el PRI mantenga Coahuila y el Estado de México, independientemente de que entremos al debate de si fueron elecciones donde el sistema electoral facilitó o no la posibilidad de prácticas ilícitas, tiene que ver con eso que se llama, por ejemplo, en el Estado de México, la fuerza mexiquense, ¿no? La estructura, el peso del partido, la movilización y el control territorial son lo que facilitan esto. Voy a poner un ejemplo muy claro nada más para adentrarnos. En el Estado de México, 20 municipios concentran casi el 68% del electorado. De esos 20 municipios que concentran el 68%, el PRI gobierna 14, y los gobierna por márgenes mayores, en el caso de 8 a 20 puntos. Eso significa que la estructura territorial del PRI es sólida, sólida entre comillas, porque hemos visto que las estructuras también se caen. Cuando digo sólida, lo que quiero decir es que el modelo tradicional, valga decir, de todos los partidos de orden clientelar, sigue funcionando en algunos municipios donde los índices de pobreza y de inseguridad son elevados. La misma práctica que llevó a cabo Morena, vaya, no hay gran distinción, lo vamos a ver más adelante. Paralelamente, la alianza PAN, PRD, PT, PRS obtuvo la gubernatura de Nayarit con un amplio margen. Esta elección, ustedes lo saben, se veía ya casi resuelta desde hace 4 o 5 meses, desde los escándalos de corrupción de las figuras más altas del gobierno del Estado. Recordarán que el fiscal hoy se encuentra en una cárcel en Estados Unidos, pagando una condena por lavado de dinero y narcotráfico, y el gobernador, bueno, literalmente está inmerso en un caudal de escándalos vinculados a enriquecimiento ilícito, abuso de poder, vínculos con el crimen organizado, que es, me parece hoy en día, insisto, sin hablar de partidos específicos, pues la constante de las 31, ahora 32 gubernaturas. La alianza PAN-PRD logró hacerse de 107 de las 212 alcaldías veracruzanas que estaban en disputa. Más adelante vamos a ver cuál es la correlación de fuerzas en Veracruz. Entonces, bueno, en realidad, los dos cambios que podían apreciarse en términos no de elección, sino de recursos para lo que viene, tienen que ver con cuestiones mínimas. Si el PRI mantiene el Estado de México, conserva la bolsa de recursos que le permite operar la elección presidencial. En el caso de Coahuila, lo que se evita es un escándalo mayor. Sabrán que los escándalos de la familia Moreira van en aumento, incluso el conflicto entre los propios hermanos. Lo que se salva ahí es la cárcel, tal cual. En el caso de Nayarit, la bolsa de recursos y el padrón son mínimos. Lo que se construye más es una percepción de que las alianzas PAN-PRD son sólidas y pueden ser factores de cambio. Y en el caso de Veracruz, bueno, pues la familia Ayun está haciendo lo suyo, ¿no? No sé si estoy siendo... ¿De las suyas o cómo? Lo suyo. Ah, perdón. Lo suyo. No, lo suyo y de las suyas. No escuché bien. Aquí en el caso es correcto. Aquí valga como corolario de lo que comentan, que sabrán Boca del Río, que es bueno, base de la familia Yunes, ganaron por 40 puntos. Hicieron de las suyas, es correcto. Boca del Río la hizo suya. Bueno, vamos con... Sí. ¿Al revés? No, sí. Gracias. Vamos con la joya de la corona.
Lo que presentamos es un concentrado de encuestas, o sea, vamos a presentar varias cosas, así llegaron a la elección. En el caso del Estado de México, valdría la pena aclarar, hay 4 variables que me parece que son esenciales. Una es el gobierno del Estado de México. Los indicadores, la gran mayoría no son positivos, sobre todo en los rubros de seguridad y de pobreza. La pobreza aumenta, sobre todo la pobreza de capacidades. Y entiendes como pobreza de capacidades aquella factibilidad que tiene la gente para construir un desarrollo sustentable o sostenible. Esto es poder ir a la escuela, tener un piso firme, tener acceso a servicios básicos, ¿no? Y los indicadores de seguridad, bueno, pues en el caso, el más cacareado, no por ello el más, y abierto cacareado porque sea publicitado, no porque no sea importante, es fundamental, pero hay otros que tienen una tasa mucho mayor. Los feminicidios, que se han convertido en un tema de mucha sensibilidad, evidente, pero que también han sido equivocadamente politizados, perdón que lo diga de esta forma. La tasa de secuestro en el Estado de México y extorsión, prácticamente en el sexenio de Uriel Ávila creció un 140%. Entonces tampoco es un tema que esté cuidado y que no se ha sabido construir. Mediáticamente los medios a nivel local son muy generosos con el gobierno del Estado, pero hay una gran contrastación. Si ustedes buscan la imagen del gobernador en los medios, la imagen es positiva, pero si ustedes buscan los temas de riesgo del Estado, la imagen es negativa. Es que los medios se dedican a atacar los temas sensibles del Estado, pero no tocan al gobernador. Hablan de los problemas del Estado de México, pero no hablan del bien. Si me explico, construye una distinción entre la forma, entre el tratamiento mediático que se le da a la cabeza del Estado y el tratamiento mediático que se le da a los problemas del Estado. Ahora, eso no solo es en el Estado de México, eso es en todos los estados del país, pero se reprende el problema del Estado porque es el padrón electoral más amplio. Estamos hablando de casi 11.3 millones de votantes, potenciales votantes, 17 millones de habitantes, y evidentemente el Estado con mayor recursos económicos, prácticamente un presupuesto de son aproximadamente 42.000 millones de pesos. Entonces no es cualquier cosa, presupuesto que al año recibe el Estado de México. Bueno, llegan así. Entonces el primer indicador es cómo deja de vivir el Estado. El segundo es la ruptura de una alianza PAN-PRD. Recordarán ustedes que durante mucho tiempo se mencionó la posibilidad de que los partidos, la oposición, fueran alianza. Esto tampoco fue posible por una opción muy sencilla. En el Estado de México la oposición, entiendas el PAN y el PRD, las dirigencias locales tienen prácticamente autonomía de los partidos a nivel central, operan, son satélites del gobierno del Estado, y está documentado que incluso negocian con el gobernador intereses a nivel Congreso e intereses incluso a nivel electoral. Entonces, bueno, no iban a aliarse las dirigencias del PAN y PRD a nivel local, e incluso las dirigencias nacionales, cuando trataron de potenciar mayor presión, se vieron totalmente así desarticuladas. El tercero es el fracaso del panismo. Ese es un tema delicado, y es delicado porque recordarán que la coyuntura electoral anterior, la del 2016, le da prácticamente 7 victorias, 12 elecciones a gobernador, de 2 elecciones, le da 7 elecciones a gobernador al PAN, en alianzas PAN-PRD o solo. Encumbra a Ricardo Anaya como el potencial candidato presidencial y advierte que el PAN podría ser la gran oposición frente a Morena, ni siquiera frente a PRI para 2018. ¿Qué pasa con el PAN en este proceso? Bueno, hay una suerte de, no sé si la palabra sea correcta, cuando uno se envalentona, ¿no? El presidente del PAN advierte que la candidatura de Josefina Vázquez Mota, por las encuestas, que además las encuestas un día dicen una cosa y otro día dicen otra, perfilan que la candidata es ideal, desconociendo que la candidata no tiene un perfil ganador, es brutalmente débil, no es una candidata sólida, su capacidad discursiva es muy limitada, y además emocionalmente, lo digo con respeto, es inestable, no hay una solidez como en el caso de otros actores, y no estoy diciendo que la oposición sea muy sólida. Lo que estoy diciendo es que la candidata ya había demostrado anteriormente su fragilidad en un proceso mucho mayor, y además había sido observada por medios a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿qué pasa con el PAN? Una mala decisión de candidata, pésima operación de estructura, incapacidad para poder construir un discurso, y lo peor de todo, pues deja que Morena opte toda su estructura. El corredor azul, lo vamos a ver a continuación, fue partido en 2 por Morena. El cuarto punto sería el fenómeno Delfina Gómez, la maestrita, como fue llamada, que si permiten hacer la acotación, es un error garrafal. En las comunidades del Estado de México, si hay un personaje, bueno, en las comunidades rurales, si hay 2 personajes que son 3, que son reconocidos por toda la población, siempre serán el cura, el médico y el maestro. Y la maestrita como tal se convirtió en un fenómeno mediático que además, hay que decirlo, fue el único candidato, ahora que el tema se queda ahorita, que creció. Mientras el candidato del PRI se estancó, creció las 3 primeras semanas,
la candidata del PAN se empezó a hundir, el candidato del PRD, más que crecer, fue muy inflado, la candidata de Morena creció sostenidamente. Prácticamente estamos hablando de casi 12 puntos a lo largo de toda la campaña. Es un fenómeno mediático, fue un fenómeno político, y sin embargo fue una candidatura limitada, porque tampoco tenía control de agenda, estaba inmersa en escándalos, y tenía atrás de sí la sombra de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo, en términos de la campaña de Morena, factores muy positivos, pero también factores brutalmente negativos, y dejo uno para la reflexión de todos, porque me parece que es el gran indicador de lo que fue la campaña del Estado de México. En el cierre de Ecatepec, el gran cierre de Morena, multitudinario, el candidato de Morena habló 2 horas, y Delfín habló 7 minutos. Entonces, bueno, pues ahí está. Creo que más emblemático que eso, no hay nada. Pero bueno, así llegan a la elección. Ahí está el resultado de encuestas de agosto a mayo. Si se dan cuenta, es una... Digo, me queda claro que hay algunas encuestas que rompen la cresta, o sea, que evidentemente se muestran como totalmente atípicas de lo que es el proceso, pero los grandes momentos son la caída de Josefina, la lucha entre Del Mazo y Delfina, la percepción, porque además hay que decirlo, lo digo con respeto también, pues la caballada mediática una semana antes decía, pues Delfina va arriba, o sea, había mucho miedo a posicionarse sobre el resultado de la elección. Si ustedes lo recuerdan, ninguna de las casas encuestadoras el día de la elección quiso hacer posicionamientos después del cierre de casillas. Todas fueron muy mesuradas porque sabían perfectamente que era una elección muy compleja de estimar a raíz del movimiento y la estructura, y a raíz del movimiento y la estructura, el voto del miedo. Se creó mucho miedo sobre la posibilidad de que Delfina pudiera ganar, y en tercera instancia sobre realmente si la gente iba a salir o no iba a salir a votar. Entonces, bueno, ahí está el tema. Este es el concentrado de encuestas, digamos, cómo llegan también. Me voy rapidísimo. Los promedios finales, que son el 31 de mayo, a 5 días de la elección, traíamos a Alfredo del Mazo con 31.9, a Delfina Gómez con 28.8, Josefina Vázquez Mota con 14.9 y Juan Cepeda Hernández con 18.2. Así llegaban según las casas encuestadoras. Ya me adelanté, perdón. Resultado: el candidato del PRI se lleva la victoria con 33.7%, estamos hablando de 2.048.000 votos. En segundo lugar, Delfina Gómez con 1.879.000. En el caso de Juan Cepeda, 1.087.000, y Josefina Vázquez Mota, 685.000. La caída del panismo es drástica, es criminal, es dar miedo, ¿no? Las cifras relevantes: el margen de victoria fue de 2.8%. Ojo, el margen de votos nulos fue de 3.1%. Eso significa que hubo más votos nulos que diferencia entre el primero y el segundo lugar. 1. 2. Algo muy atípico. Cuando el INE sale a dar los resultados, recordarán que dio un estimado sobre no solo el PRE, sino sobre un estudio de salida que determinaba montos máximos y montos mínimos. Cuando se dio ese estudio, se concluyó, adelantado, pero con cierta lógica, que Alfredo del Mazo había ganado la elección, porque el máximo de Delfina no alcanzaba el mínimo de Alfredo del Mazo. Sin embargo, no es extraño, el conteo electoral es impreciso muchas veces, y fue que Alfredo del Mazo rompió incluso el tope máximo que había dado el programa de resultados preliminares por prácticamente 6 décimas. Esto quiere decir, todavía lo mejor que le podía salir al Mazo de la elección según el INE se rompió y subió aún más. Paralelamente también, los resultados, conforme fueron consultados en las casillas, recordarán que se hicieron recuentos de votos, hacía que creciera Delfina Gómez, y paralelamente Alfredo crecía casi a la par, lo que también generó mucha suspicacia de medios y estudiosos. Aquí no voy a entrar a debates, así fueron los resultados, así se construyó la narrativa del proceso. Más allá de eso, pues ahí está el vencedor de la elección, y el tema que vendrá a futuro, que es la cuestión de la legitimidad sobre una elección tan cerrada, y el tema de fondo. El PRI con esta victoria sí gana, pero gana perdiendo. Lo sabrán ustedes, lo puedo decir, no es nuevo. Los resultados del PRI arrojan que pierde casi 1 millón de votos en relación al proceso electoral anterior. Recuerden que hace 6 años Erubiel Ávila ganó con el 41% del electorado, porque bueno, hoy en día es cada vez más difícil. Votos nulos, bueno, ahí está, perdón, votos nulos 2.9, yo había dicho 3.1. Abierto una cosa aquí. Este estudio lo estamos haciendo con resultados del PRE, porque así, insisto, como va tan lento el sistema, no podemos hacerlo más rápido. Apenas ayer salieron nuevos resultados,
y el porcentaje de votos nulos creció al 3.1, entonces bueno, que tampoco eso debería pasar, pero pasó. La participación ciudadana, había dicho yo ya, 53%, 53.7%, es alta para una elección a gubernatura. Generalmente a gubernatura pueden ser entre el 45 y el 49%. Una elección del 53 es alta, de hecho lo comento en la confianza, ya que somos pocos puedo comentarlo en la confianza. Los analistas del PRI decían que si la elección rebasaba el 52% la elección, se iban a haber problemas muy serios. Mientras más vote la gente, menor es la probabilidad de que el PRI gane la elección. El gasto de los partidos, bueno, pues no nos salió tan cara, nada más nos costó 390 millones de pesos, 395. Hay un estudio de Luis Carlos Ugalde que vale la pena mencionar, me parece extremadamente interesante, lo publicó hace un año, y Luis Carlos decía que aproximadamente el costo de una elección crecía sobre los gastos oficiales un 1000%. Eso significa operación política, movimiento de otros estados, bla, 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 bla. Si eso fuera real, viniendo de un expresidente del INE, me parece que es correcto tomarlo en consideración. Esta elección nos costó casi 4.000 millones. Habrá que ver si eso es real, insisto, eso es Luis Carlos Ugalde, no es un servidor. El gasto por voto sería 430 pesos, pero si Luis Carlos tiene razón, entonces el gasto por voto son 4.300 pesos. Nada barato. Bien, no sé si hasta aquí vamos bien, podemos continuar. El resultado. Lo que colocamos aquí son los municipios más representativos, los más importantes, los que tienen mayor peso electoral, y cuál fue el resultado. Valdría la pena primero ver el mapa, donde tenemos el signo de atención, o el signo de admiración, gracias. Lo que estamos advirtiendo es un proceso o un municipio donde la diferencia entre el primer y el segundo lugar es por un margen menor a 5% del electorado, de la tasa de votantes. ¿Qué vale la pena decir aquí? Simple. El PRD está festejando, yo no sé qué festeja, pero bueno, algo festeja. Festeja que ganó Tlatlaya y que ganó Nezahualcóyotl. Pues, bien por ellos, me da mucho gusto. Excelente resultado. Lo interesante del mapa es la operación territorial. El error de Morena en apariencia fue concentrarse en la operación de la zona conurbada. Partió en dos el corredor azul, atravesó el cinturón amarillo y le quitó al PRI municipios emblemáticos, baste decir Ecatepec, y estuvo cerca de quitar, y esto es muy interesante, aquí no viene por la tasa de votantes, pero estuvo a 3 puntos de quitarle al PRI Chimalhuacán. O sea, no sé si lo sepan ustedes, pero Chimalhuacán es antorcha campesina, es el municipio combativo, es el Pípila y algo más, es rudo. Morena ha estado tan cerca de quitarle al PRI un bastión histórico, pero histórico por mucho. Coacalco prácticamente, Coacalco si no me equivoco también se lo quitó al PRI. Dice mucho de la forma tradicional de operar los partidos. Entonces, no es que Morena sea la salvación, bueno, eso ya son opciones de percepciones, yo no creo que sea la salvación de México, me parece más bien que lo que está viéndose aquí es un modelo que está emulando las viejas prácticas con caras nuevas, con recursos nuevos y que evidentemente atrapa la atención del electorado. Entonces, digamos, es un poco más de lo mismo, pero se ve diferente, porque se ve un poco más nuevo y al verse nuevo a la gente le atrae un poco. El valor del López Obrador siempre será la construcción de ese esquema antisistémico. Mientras él pueda representar y canalizar toda la falla de las instituciones, de los partidos y de los actores, va a ser fuerte, va a ser sólido. ¿Por qué? Porque si de algo está cansada la gente es del modelo tradicional de hacer política, y él propone o promete algo distinto. Eso es lo que lo hace sólido, eso es lo que le da nueva fuerza. Con todo y ese López Obrador que vimos las últimas 2 semanas, descompuesto, irascible, violento, amenazante, que sabía que además podían perder el Estado, y no, el tema no era perder el Estado, sino era perder la credibilidad que le ha costado tanto ir ganando poco a poco. Aún así, Delfina se quedó a 2.8, perdón, a 2.7, si no me equivoco, de perder, de ganar la elección. Entonces, bueno, ahí están los datos. Ecatepec, ¿qué llama mucho la atención? Decía yo, la victoria en Ecatepec, en Nezahualcóyotl el PRD literalmente desplazó a Morena, esto ya lo sabíamos. ¿Qué pasó con Juan Cepeda? Lo digo de lo que yo sé, tal cual. Hubo operación en apariencia priista para inflar al candidato del PRD, hubo una alianza entre el gobernador y la dirigencia estatal para inflar al candidato del PRD, la dirigencia nacional se dejó llevar y acompañar, y lo que pasó fue un candidato que se convirtió en el rockstar de la política en el último mes de la elección, que logró aglutinar votos y que hoy en día está posicionado en un partido que se está volviendo un cascarón, literalmente, mientras el PRD
tenga la ausencia de posicionamientos ideológicos, y ello no significa ser el escudero de Morena, significa construir una plataforma sólida y descubrir este tipo de liderazgos, pero potenciarlos desde el partido, no desde lo que el gobierno del Estado de México interesado en ganar la elección haga, ¿no? Evidentemente lo que hace CPD es encomiable, pero lo sería aún más si hubiera un interés realmente de ser combativo, no de debilitar a otro partido para obtener una preventa. En el caso de Naucalpan, muy interesante la victoria de Morena, decíamos que el corredor azul fue literalmente partido a la mitad. En el caso de Toluca, tradicionalmente el PRI nunca, salvo a manos del PAN, en dos procesos ha perdido la elección, y la de Panta, bueno, pues también para Morena. Los márgenes de diferencia más apretados, nada más aquí me detengo para ver dos casos. En Valle de Chalco Solidaridad, la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 0.1%. 0.1% puede tirar todo. O sea, eso ni siquiera es estimable. No sabías, no sé, deben ser 25 votos, 30 votos. Entonces, ¿qué significa esto? Es una elección donde ningún partido, como lo sabrán, no tiene mayorías, gana la mayor minoría. Si gana Del Mazo, como ganó Del Mazo, trae el 70%, yo no diría de desaprobación, porque tampoco no votar por Del Mazo o no votar es desaprobarlo, pero evidentemente ganas con el 31% de población que piensa en ti, frente al 70% que tiene otra opción, porque simplemente no está interesado en ti. Entonces, son gobiernos pobrísimos. Por eso la coyuntura ahorita, y para cerrar lo diremos, pues tiene que ver con la segunda vuelta y luego los gobiernos de coalición. Ahí está. En el caso de Chalco es 0.6%, Metepec 0.3%, Metepec, que también tiene un peso emblemático, 0.3%. Y si se dan cuenta, prácticamente los márgenes, salvo en el caso de Valle de Chalco, que es Morena PRD, son entre PRI y Morena. ¿Eso qué significa? Si la ley se cubriera institucionalmente como está promovida por el Instituto Nacional Electoral, en municipios que tienen una importancia en una elección con 2.7 y que aquí aparentan una distancia entre 0.1, 0.16 y 0.3, podrías cambiar el resultado. Así, tan simple. No va a cambiar, no va a cambiar, no se espante, no se preocupe, eso es un decir eso. Pero, evidentemente, si la ley se cumpliera a cabalidad, esto tendría que generar un recuento de votos al 100%. De otra manera, la ley no podría establecerse, al menos no como se altera. En el caso de Zumpango y Chicoloapan, bueno, ahí está, 2.3, 2.9. No sé si hasta aquí tengan algún comentario sobre el Estado de México. Podemos continuar con Coahuila. Vamos con Moreira. Coahuila. En el caso de Coahuila, los tres atenuantes previo al desarrollo de las encuestas serían: uno, el conflicto interno entre la familia gobernante, la familia Moreira, que trasciende a un tema político, es personal. Recordarán ustedes que la animadversión entre los hermanos obedeció al asesinato de uno de los hijos de Humberto Moreira, el primogénito, el mayor, a manos del cártel del Golfo, acusado el hermano hoy Rubén de estar ligado a ese cártel, y acusado el otro hermano Humberto de estar ligado a otro cártel. Digo acusados, son acusaciones mediáticas. Aquí el tema no es probar o no probar, sino seguir la narrativa que tenemos acceso nosotros como empresa, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Pues uno, el exgobernador, estaba ligado a un cártel. El otro gobernador, al llegar al poder, rompió los acuerdos del anterior hermano. Rubén rompió los acuerdos de Humberto, se alió a otro cártel, y la venganza fue la muerte del hijo. Humberto nunca se lo perdonó a Rubén y se convirtió en un tema personal que hoy en día en apariencia no se puede ver. Después de ello, la ruptura de Humberto Moreira con el PRI. Humberto acusa una traición acorde a que él fue uno de los grandes gestores de recursos para la campaña presidencial de 2012. En teoría, el presidente no cumplió con los acuerdos que tenía con Humberto se exilió, recordarán las acusaciones. Bueno, el primer tema es la ruptura de la familia Moreira. El segundo tema es la caída estrepitosa del candidato del PAN, que traía prácticamente 12 puntos, Guillermo Anaya, sobre el candidato del PRD, sobre Enrique Elia, y que obedece prácticamente a malos posicionamientos mediáticos, una estrategia fallida, declaraciones pues muy desafortunadas, recordarán del candidato, y que además nunca se logró conseguir una alianza, porque de la misma forma que en el Estado de México se rompió cualquier posibilidad de alianza gracias al gobierno del Estado, aquí también lo que se hizo fue fracturar una alianza PAN-PRD. El PRD obtuvo una votación marginal, pero hoy esa votación marginal sería el fiel de la balanza probablemente para que el PAN ganara la elección. Sobre esta elección, el tercer punto es lo que han dicho los medios. Una semana antes todos daban por ganado Coahuila para el PAN. O sea, si ustedes revisan
Macario Esquetino, Ricardo, todos los columnistas que ustedes quieran decirme, el que quieran decía que está cerrada, pero va a ser para el PAN, va a ser para el PAN, e incluso yo no sé si la cerrazón o la animación o el interés de algunos, todavía 3 días después de que Riquelme ya aparecía como ganador, decían no puede ser, esta elección no se puede mantener, va a ganar el PAN, va a ganar el PAN, va a ganar el PAN. Pues el PAN no ganó, no ha ganado, veo difícil que los tribunales la vayan a tirar ya. Me parece que esto ya está más amarrado a otro tipo de intereses. Esta elección era muy importante para Ricardo Anaya, porque era la elección que le permitía construir una narrativa distinta al proceso. Si el PAN ganaba Coahuila, las victorias en Veracruz, la victoria en Nayarit y la victoria en Coahuila, le permitían al PAN vender, y sobre todo a Anaya, vender la jornada como una victoria, como un triunfo personal. Si lo hizo así el año pasado, no tenía por qué no hacerlo este año. Recuerden que si las victorias se presumen, las derrotas también se tienen que asumir. La derrota en Coahuila cambia la narrativa del proceso. Hoy Anaya no defenestado, pero sí se ve más debilitado que en todo el año anterior. Y algunos medios especulan, incluso en las propias corrientes, que la semana que entra se va a pedir su cabeza. Habrá que ver si el presidente del PAN tiene los enclaves suficientes para mantenerse. Si Anaya sale de la dirigencia del PAN, yo no veo oposición interna. Y recuerden que el PAN es un partido extremadamente, no sé cómo llamarle, muy hermético sobre que los Calderón vuelvan a tener control del partido. Me parece a mí, es una percepción personal. La cuarta acotación sería el crecimiento de Morena. Me queda claro que obedece a un empresario local, un hombre muy poderoso, Moriana. Sin embargo, valdría la pena acotar que el crecimiento de Morena es algo que el PRD no ha tenido 25 años en Fórmula, ni ninguna otra fuerza de oposición que no sea PAN y PRI. ¿Cómo llegaban? Concentrados de mayo, Anaya 31.8, Riquelme 29.8. Una diferencia que incluso en tribunales ya sería indefendible. Prácticamente, me queda claro que están las prácticas ilícitas, pero con esos resultados no puedes pedir la anulación de una elección. Armando Guyana 16.3 y Javier Guerrero 10.6. Aquí Maritelma, la maestra Maritelma, la candidata del PRD, no la pusimos porque la van a ver, ni siquiera la ponemos acá, tiene 1.7%. Comadre de los Moreides, correcto. Resultados. Pues muchos lo creen increíble, o sea, realmente si yo algo he escuchado de panistas y priistas es que no se pensaba que Coahuila la pudiera mantener el PRI, era prácticamente, no había manera. Pero aquí sí déjenme darles un dato, seguramente acá habrá gente que conozca el norte mucho mejor que un servidor. Tenemos un estudio que advierte que la marca PRI en Coahuila tiene una aceptación del 31% entre la población, pero la marca Moreira tiene una aceptación del 38% entre la población. Los Moreira en Coahuila no son mal vistos, mucha gente los quiere, son bien vistos, e incluso hay corrientes empresariales, políticas y sociales que quieren y que apoyan abiertamente a la familia Moreira. La explicación, Coahuila no es Veracruz. En Coahuila el dinero que Coahuila hubo mucha obra. La familia Moreira invirtió en muchas obras. Si ustedes ven el Coahuila, no digo que sea una maravilla, lo que digo es que la percepción, lo vemos en el estudio, es que se tiene la idea de que la familia Moreira tuvo tamaños para enfrentar al crimen organizado, que la violencia bajó con los Moreira de como venía, de que se rompió lo que pasaba, por ejemplo, en Tamaulipas. Recordarán, pongo un ejemplo aquí muy rápido, la salida de Tomás Yarrington y la llegada de Eugenio Hernández. Yarrington deja una tasa de homicidios en nivel 1, Yarrington en 1 y con Eugenio sube a 8. Después los acuerdos se rompen y al romperse la violencia crece desmedidamente. La familia Moreira ha logrado construir en mediano interés, no decir paz, pero sí acuerdos que facilitan que la violencia no sea tan elevada. Igual en Nayarit, o sea, si ustedes ven Ney González deja un estado incendiado. Roberto Sandoval baja la criminalidad casi un 40%. Eso no quiere decir que el estado esté bien, eso quiere decir que los acuerdos se cumplen tal cual. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con la familia Moreira. Margen de victoria 2.4%, votos nulos 1.8%, aquí ni siquiera si los votos nulos apoyaran a otro candidato cambiaría la tendencia. Participación del 62%, para una elección a gobernador está bien, es la media. Tenemos elecciones entre el 62 y el 65%. Gasto de partidos, esta no salió tan cara, 122 millones. Ahora, ojo,
Coahuila representa el 3% del electorado nacional. Bueno, Coahuila. Y el gasto por voto, 392.8 pesos. Vamos a ver si quieren, acá están los márgenes de victoria. Los más interesantes, los más importantes en este caso, si se dan cuenta, la alianza PAN, Unión Democrática por Coahuila, Partido Popular por Coahuila y Encuentro Social, la alianza del PAN, la alianza con partidos locales, logra victorias salvo en Saltillo, en los municipios más importantes, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña. Ahora, los márgenes son, salvo en Acuña, que es 20 puntos, en Piedras Negras es 1.7 y en Monclova 3.2. ¿Qué muestra este mapa? Operación territorial. ¿Cuál es el tema que en teoría, diciendo los especialistas, facilitó la victoria del PRI? En Tamaulipas las cosas ganó un candidato panista. Cabeza de Vaca no ha logrado resolver ni siquiera el tema del gabinete. La violencia en Tamaulipas otra vez empieza a ser un tema descosor. No estoy diciendo que con Egidio Torre haya cambiado, pero hoy en día la percepción de la sociedad de Tamaulipas es que las cosas no van bien. Y en el caso de Chihuahua, bueno, Chihuahua está peor la cosa, insisto, no en términos de gobierno, en términos de percepción. Lo que yo puedo evaluar es lo que la gente dice que piensa. Habrá que ver si lo piensa de verdad. Los indicadores tampoco son buenos, pero evaluando la percepción, teniendo Chihuahua, teniendo Tamaulipas y teniendo Nuevo León con un independiente que tampoco acaba de resolver los temas de gobernabilidad, la gente no vio necesariamente en Coahuila una buena opción con ganar. Entonces, bueno, ahí está el mensaje. Los márgenes de victoria aquí sí no son de 0.1%, son mayores. Matamoros, en el caso de San Pedro, Nava y Villa Unión, vemos promedio 2 punto y tantos por ciento, ¿no? ¿Qué es lo que rompió la distribución de diputados locales? Decían una semana antes que el PRI iba a tener la mayoría en el Congreso, no, pues, mayoría no absoluta, pero sí tuvo más diputados, tiene 7 frente a 6 del PAN, y me parece que lo más interesante acá no será esta gráfica, sino esta, que es la forma en la que se distribuyen los municipios y se parten las fuerzas políticas. Uno de los argumentos que ha tirado, o uno de los comentarios que tira la postulación de Guillermo Anaya para tirar la elección, es justamente esta. El PRI lo que advierte es, a ver, si hubo tantos fraudes, ¿por qué a la hora de la elección municipal se parte el mapa? ¿Por qué la oposición sí logra posicionamiento y literalmente le arrebata al PRI la mayoría de los municipios? Evidentemente el argumento es muy tramposo, pero es la narrativa que el priismo quiere construir. Es tramposo porque lo que importa es una elección a gobernador, la bolsa de recursos de la gubernatura. En caso de haber fraudes o en caso de haber prácticas ilícitas, no se hacen, bueno, o sea, se hacen a nivel municipal, pero se hacen pensando en la elección a gobernador. Si se dan cuenta, el mapa se parte, literalmente. En el caso de Saltillo hay una victoria del PRI, pero Torreón y Monclova se dio el PAN, Piedras Negras el PRI, Acuña el PAN y Matamoros el PRI. O sea, hay una correlación de fuerzas en teoría equilibrada. Pasamos a Nayarit. ¿Sí? En el caso de Nayarit, los ponderables serían, uno, el regreso de una nueva alternancia. Recordarán que tendrá aproximadamente 12 años, más o menos, 12 años que una alianza PAN-PRD, 18, 3 procesos, este sería el tercero, es correcto, gracias, lleva la gubernatura a la familia Echevarría, Antonio Echevarría padre. Aquí es una elección de familia, literalmente los Echevarría son muy poderosos en Nayarit, son dueños al menos el hijo en este momento, porque el padre ha decidido el control de los medios de Nayarit son parte de la familia Echevarría, los medios locales, la familia tiene mucho dinero, y literalmente los partidos han sido franquicias de intereses familiares, es una suerte de cacicazgo, es una tónica caciquil. El próximo gobernador de Nayarit no tiene experiencia en la administración pública, no tiene estudios en política, no tiene conocimiento de los problemas del Estado, es un joven con un currículum que advierte no mucho interés en la cosa pública, más bien lo que advierte es el interés del padre por tener un control a nivel estatal y hacer una alianza con el panismo y el perredismo para quitar a este grupo que se está dando mucho. En Quintana Roo lo vieron, Roberto Borges era secretario particular del gobernador, Roberto Sandoval igual. Yo no sé qué mérito tendrá que un secretario particular se pueda comprar una gubernatura. Está muy kafkiano eso, ¿no? Pero bueno, ahí está la lógica. En este caso, pues es lo mismo, se perpetúan las familias. Aquí la elección se veía ganada.
desde mucho tiempo atrás, los escándalos del gobierno, la corrupción, los escándalos, insisto, de vínculos con el narcotráfico habían generado ya una percepción de que no había manera de recuperar la elección o que hubiera mantener el Estado. Concentrado de encuestas, en promedio mayo, llegaba la alianza PAN-PRD, llegaba Antonio Echevarría hijo, con 40.82%, la diferencia sobre el PRI son prácticamente 20 puntos. Antonio Echevarría García se llevó, bueno, aquí el padrón de Nayarit, vale la pena también decirlo. Esta elección nos costó 82 millones de pesos. El padrón de Nayarit equivale al 1.3% del electorado nacional. Entonces, margen de victoria 13.8, votos nulos 2.9, participación 64%. Si se dan cuenta, son en las dos elecciones, tanto Coahuila como Nayarit, el margen de diferencia y participación es casi 10, 12 puntos sobre el del Estado de México. O sea, acá la gente vota mucho más si hay participación. No es, lo ideal sería del 70 para arriba, pero ya en México una del 64, 65 es bastante sólida, o sea, no es nada, para nada es malo. Ahí están las tasas de victoria, 39.7, 25.86. Los resultados a la elección al gobernador, valdría la pena, lo importante aquí sería analizar la alianza PAN-PRD. No hay una alianza PAN-PRD en los últimos 10 años donde el PAN no tenga el 60% de los espacios negociados entre el PRD. O sea, siempre que PAN y PRD se juntan, el PAN se lleva 7 de cada 10 escaños. Siempre. Si no, el PAN no va. Y de exacto, pero si quiero lo podemos buscar, de 14, 13 elecciones a las que han ido juntos PAN y PRD, el PRD solo ha puesto 2 candidatos. Fuera de eso, todos los candidatos de una alianza PAN-PRD son del PAN. Tal cual, el PAN siempre tiene el control del PRD en este escenario. Tepic se la lleva el PAN, 24%, 24 de diferencia. O sea, el rango de victoria es cuántos puntos hay entre el primer y el segundo lugar. Bahía de Bandera 6.2 para el PAN, Santiago Ixcuintla 15.96, Compostela 7 y Jalisco sería, supongo, 15.40. El margen de victoria, aquí sí los márgenes son cerrados, pero bueno, insisto, con 10 puntos de diferencia aquí sí no cambia la. De hecho, que además son municipios con una población marginal, realmente ganas Tepic y prácticamente te llevas la elección. No tiene más sentido. Igual, en Coahuila ganas Torreón y ganas Saltillo y ya te llevaste casi el 50% de la elección. No hay más. La distribución de bueno, aquí sí el PAN va a tener mayoría, de hecho mayoría absoluta. Puede tener la mayoría 50 más 1, 12, PRI 5, Morena 1. Aquí sí Morena tuvo un crecimiento marginal. En Nayarit no hubo efecto ni López Obrador ni candidato. La elección en ayuntamientos, lo importante sería tal vez que el candidato de la alcaldía de Tepic fue la gran joya que el PRD negoció frente al PAN. El candidato es cercano a, bueno, es perredista y además muy cercano a el que siempre ha intentado ser el presidente municipal de Tepic, Guadalupe Acosta. Toda su vida, lleva 30 y tantos años intentando ser presidente municipal. Yo creo que la que sigue ahora sí va a poder porque las condiciones son muy altas. Sí, bueno, y Veracruz. Pues en Veracruz es cañón, me parece que aquí sí Yunes demostró que todavía tiene con qué. Margen de victoria promedio, aquí recuerden, el tema de Veracruz es que solo son elecciones municipales, estamos hablando de 212 municipios, entonces es una elección mucho más difícil de estimar, pero el margen promedio es de 12.4, votos nulos promedio 2.3, participación ciudadana promedio 71.0%, muy alta, pero para una elección municipal es altísima. Gasto de partido 126 millones y costo por voto aproximado 488 pesos. Aquí la alianza PAN-PRD se lleva 107 municipios. ¿Qué vale la pena decir? De esos 107, 40 son con candidatos perredistas, los demás todos son candidatos panistas. El descontento de la ciudadanía en Veracruz es todavía, me parece, avasallador. Creo que la familia Yunes, si todo va como se pinta, sin hacer mucho, nadando de muertito, con indicadores que mantiene la administración Duarte y la administración Herrera, o sea, la inseguridad sigue igual, la deuda se ha negociado, pero de manera muy poco transparente,
la función pública y los servicios no siguen resolviendo los problemas, pero aún así, con la mera capitalizar, no sé, la forma de capitalizar el descontento de la sociedad, le pueden permitir a la familia de Yunes mantener Veracruz en los próximos 6 años. Así van las cosas. O sea, Morena es un fenómeno solo siempre ligado a López Obrador. O sea, lo que hizo Cuitláhuac solo es posible, sí, con López, pero también con el PRI haciendo lo suyo. O sea, el PRI operando una campaña para que Yunes no llegue al poder, y aún así Yunes llegó. Entonces, no veo que Morena tenga posibilidades de volver a hacer lo que hizo el año pasado. Me parece que es más factible que el PAN mantenga Veracruz. Bueno, no el PAN, Yunes, ¿no? Lo mismo. Con su hijo de candidato. Es correcto. Ahí está el mapa, ¿no? Es azul. Nos hubiera gustado ponerlo azul y amarillo, pero la verdad no era justo. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Qué llama la atención? Yo decía dos cosas. El margen de victoria. Bueno, aquí está, miren. Bueno, yo me equivoqué. 56.6% margen de victoria en Boca del Río. Es impresionante. Veracruz, PAN, PRD, margen de victoria 32. Jalapa, Morena gana con el 15%. Coatzacoalcos se lo lleva Morena. ¿Qué es importante aquí? Los estados petroleros se los llevó Morena. Todos los estados petroleros. Los que mueven la lana del estado los tiene Morena en su poder. Los refrendó, además. Porque con Cuitláhuac ya se habían ganado. Y eso es muy interesante porque puede generar mucha conflictividad, incluso en términos bueno, me queda claro que lo económico es muy importante, pero la movilidad de las redes de operación de López Obrador requiere muchos recursos. Eso no se puede mover solo. Mover esos estados es mover todo el sur de Veracruz y al menos el norte de Tabasco. Entonces, es muy probable que la elección en Tabasco, si no me equivoco, será el año que viene, va a generar ya también mayor conflictividad. El mensaje creo que es claro: las alianzas PAN-PRD obtuvieron el triunfo con márgenes de victoria mayores a 40 puntos, decía yo 50, bueno, acá 56, en Boca del Río, tanto Yucat, Tihuacán, Paso de Ovejas, Colipa y Tuxtila. Entonces, bueno, ahí están los datos. Eso sería a grandes rasgos el comportamiento de los estados. A manera de cierre, yo dejaría algunos puntos nada más para que los vayamos considerando de aquí a 2018. Uno, los grandes indicadores que construyen la gobernabilidad del país hoy enfrentan una situación muy compleja. Transparencia Internacional advierte que somos uno de los 10 últimos países, uno de los 10 países más corruptos del orbe. El Latinobarómetro dice que somos el penúltimo país donde la ciudadanía cree menos en la democracia en América Latina. Solo nos gana Venezuela, que bueno, no sé si eso sea bueno o malo ya. En términos económicos, ustedes lo saben mejor que yo, los economistas últimamente han construido mucho esto de estancamiento estabilizador. Es uno de los problemas de la economía. Crecemos, pero no de una manera equilibrada, no de una manera ordenada y no de una manera sostenible. Los jóvenes enfrentan una crisis seria. No me preocupa tanto el acceso a empleo, me preocupa la ruptura del tejido social, la fragmentación de la identidad del joven frente a su lugar de convivencia. La educación se ha convertido en, y lo digo con respeto, en franquicias que venden 2 por 1 y que dejan a jóvenes sin ninguna perspectiva. Insisto, no me preocupa que no tengan trabajo, me preocupa que no sepan hacer nada. Y eso es lamentable. Y por último, la estabilidad de la clase política. Creo que advierte una lucha de rencillas, donde decía yo primeramente que no hay una visión de futuro, que no hay un posicionamiento ideológico. Esto genera un cambio antisistémico enorme, brutal, que ya no pienso tanto en los partidos, no pienso en López Obrador, no pienso en Margarita Zavala, no pienso en... Yo dudo que sea Miguel Ángel Osorio el candidato, pero bueno, habrá que ver el presidente que decide. No creo que vaya por ahí. Que dejan paso a otro tipo de movimientos peores. 3 cosas: el enraizamiento del crimen organizado en las comunidades es patente, ya no es una cuestión de extorsionar, de tener control de los hijos de blancas. O sea, la forma en la que las plataformas, o el despliegue de las plataformas criminales se asientan en las comunidades es terrible. El gobernador ya tiene que pagar, tiene que contratar por obra, dar una mochada, tiene además que utilizar los camiones de transporte del narcotraficante, tiene que además que permitir una lista de giros negros,
tiene que además tolerar la piratería que ya está en manos del narcotráfico y además tiene que comprar gasolina robada. Entonces ese es uno, terrible. Dos, la imagen presidencial en un país presidencialista, porque todavía es un régimen presidencialista, que la imagen presidencial vea de repente canciones de grupos mexicanos que le mientan la madre en horario estelar, que el presidente no haya tenido un control sobre el manejo no de las instituciones sino de su propia investidura, que el partido gobernante aparezca no tener una brújula clara, terrible. Tres, que hoy la opción, y no estoy diciendo que sea bueno o malo lo que ha pasado en los últimos 3 sexenios, pero que hoy la opción sea volver a lo que hemos tenido y que tampoco nos ha resuelto los problemas al 100, terrible. Y 4, que la otra opción sea una que genere miedo, porque genera miedo en mucha población, que polariza, que divide, porque evidentemente divide y polariza, y que además, muchas veces, yo tenía un maestro que lo decía muy bien, aparenta ser un cura de pueblo, no sé si lo digo con respecto a los curas, pero recuerden que las parroquias de los pueblos, cuando con ello, pero que la ciudadanía no se pueda poner de acuerdo en construir una ola, una movilización que le exija a los políticos resultados, porque la sociedad puede tirar cualquier gobierno, terrible más. Ello no significa que haya desolación, lo que significa es que es un momento coyuntural y es una oportunidad que tenemos todos para posicionar una forma en la que queremos que este país salga adelante. De lo contrario, si vamos a dejar que los políticos lo resuelvan, por ahí alguien también decía, es que es una tarea demasiado importante como para dejárselo a los políticos, y más a estos. Creo que el relevo generacional de la política fracasó cuando vemos que los hijos de los gobernadores hoy en día están más ocupados tomando fotos en Dubái, viajando en Moscú, que realmente entendiendo lo que es la ascendencia política, porque la política se hace también de ascendencia, de conocimiento del oficio de hacer política. Hoy nadie está interesado en eso. Hay demasiada frivolidad en el ambiente. Espero que con esta plática haya algún tipo de elementos para la discusión.